Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos. Aquí seguimos mostrando la verdad de lo que sucede en nuestro país y mostrando el resultado de un país que avanza en favor de un bien común. Nuestro presidente Gustavo Petro se fue para Palenque en Bolívar, el primer pueblo negro libre de América, y por allá estuvo entregando tierras, estuvo por allá inaugurando muchas cosas y además de eso habló de casos específicos de corrupción, un escándalo a nivel nacional que los medios tradicionales absolutamente silencio han guardado. Además de eso, le sacó la piedra al uribismo, los puso a temblar, mejor dicho, porque la gente comenzó a gritar que lo quieren de nuevo otros 4 años más, así como ustedes, la mayoría de ustedes se escriben en los comentarios, más de 2.000, 3.000 comentarios, en la mayoría de ellos siempre escriben que quieren la reelección de nuestro presidente, que es una exigencia del pueblo. Y el presidente hoy le responde a ustedes también qué es lo que sucede. Bueno, vamos a ver por acá porque estuvo bastante movida esa situación en Palenque. Vamos a ver. Tienen que extenderse lo más rápidamente posible, comprando haciendas para que el campesinado de cualquier color pueda producir alimentos que hoy necesita la humanidad por doquier. Hemos hablado aquí de historia. Se me asusta. Se me asustan los expresidentes. ¿Cómo será que están tan asustados? Que siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar. Dicen, alma bendita, no, por favor, lejos. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Ahí está la gente celebrando eso que dice el presidente. No hay candidato ahora mismo que pueda competir con nuestro presidente Gustavo Petro. Es una realidad, es total real esto porque las bases sociales, esas que eligieron a nuestro presidente hoy están más unidas. Esas no aparecen en la televisión porque a esas no les dan pantalla a la prensa tradicional. Esas personas tampoco aparecen en las encuestas porque no los tienen en cuenta ni siquiera para eso. No los tenían en cuenta para entregarles absolutamente nada, ningún beneficio, ni tierra, ni cultivos, ni beneficios, mejor dicho, de subsidios y demás cosas. No, chichiguas, regalos a nuestros ancianos, ¿cierto? 20 años, criticaba a Cabal por ahí, 20 años en el poder ellos entregando una miseria a nuestros ancianos. Y yo le escribí que en 20 años porque ellos no entregaron entonces lo que se merecían si lo que Petro les entregó no era una pensión. Critican absolutamente todo aunque ellos en 20 años no hicieron absolutamente nada. Vamos a seguir escuchando al presidente porque esto está emocionante. Y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos, lo que hay que es reemplazar a Petro por un proyecto democrático. Ojo, porque ahí está la respuesta de Petro y es claro, ¿cierto? Reemplazar a Petro por un proyecto democrático. No es la persona, aquí el presidente lo dice. No soy yo, es un proyecto. Vamos a escuchar atentamente porque es importante que usted comience hoy a dejar de hablar de reelección, que es lo que el presidente dice, y comenzar a hablar de un proyecto. Pacto histórico, como lo quiera llamar, pacto histórico, Colombia humana, como sea que se llame ese nuevo proyecto, debe ser un proyecto que trascienda en el tiempo. Vamos a escuchar a nuestro presidente. Que se pueda profundizar aún más, que pueda ser el sueño de Bolívar y del libertador primero que era Bencos Biojó, y de los que hablaban francés en Haití, y de los que hablan creolé en los Caribes de hoy. El encuentro de estas culturas que tiene que forjar la libertad humana y la libertad americana. Así que no se trata de personas, se trata de ideas y proyectos, se trata de banderas, porque las banderas sobreviven después de la existencia humana. Las banderas las hacen los pueblos, las vuelven victoriosas los pueblos y las pueden volver permanentes los pueblos. El ser humano pasa, los pueblos no. Así que tenemos una batalla por librar otra vez a orillas del río Magdalena, a orillas de la ciudad de Cartagena, junto al mar Caribe que trajo pesadillas y trajo libertades también, junto a los Andes y a Colombia, en la diversidad de nuestro país. Gracias a todas y todos ustedes. Ahí está, que nos quede claro a todos, presidente es una persona que respeta la Constitución.
Por más que lo queramos ahí, debemos hoy ir pensando en proyectos, no en personas. Proyectos que trasciendan, que queden. Él lo relaciona con banderas, porque las banderas se quedan para siempre, ¿cierto? Esos colores, esos emblemas se quedan para siempre. Y el presidente les está diciendo a ustedes y a nosotros y a todos, no soy yo, debe ser un proyecto democrático que debemos seguir cultivando y construyendo entre todos. Es una lucha así como la que yo estoy dando acá, y espero que usted esté dándola en su casa, compartiendo todo este material para que llegue a muchas más personas. No se le olvide la importancia de este trabajo en equipo. Nosotros nos encargamos de comunicar la verdad y usted de compartirla. Bueno, y aquí no se esperó, como les decía, la reacción de la señora María Fernanda Cabal. Enseguida no habló de este subtítulo que está acá, o este título que está acá, 9.1 billones robados en los OCAP Paz. Eso no le interesa a ella, porque se lo robaron en el gobierno de Duque, en el gobierno de ella, sino que habló lo siguiente. Le gritaban reelección, seguro unos pocos que han caído en sus discursos delirantes. Pero le recuerdo que estadios enteros le gritaban ¡fuera Petro! Me da una risa porque ella habla de estadios completos, cuando la mayoría de esos audios y videos que salieron fueron totalmente editados. Mostraban la imagen del estadio y montaban audios de las marchas de ellos, donde gritaban fuera Petro, la mayoría de ancianos que los acompañaban. Bueno, y el presidente, vamos a seguir con este discurso que dio, habló y dio esta denuncia justamente, 9.1 billones robados de la paz. ¿Y saben qué es lo peor? Que solamente se ha hecho una revisión del 20% de estos proyectos. Recuerden que Duque fue por el mundo pidiendo recursos, platica, para invertirle la paz en Colombia. Pues esa plata se perdió, mi gente. Y de eso la prensa no habla absolutamente nada, y ya sobrepasó con creces e intereses el escándalo de la corrupción en la unidad de riesgo con el señor Olmedo, que hoy está a portas de ir a la cárcel. Vamos a escuchar por acá. Y yo diría corrupción. Porque ¿saben ustedes por qué devuelven un proyecto a la comunidad? Porque no hay CBY, porque no va al contratista. La politiquería se adueña de los recursos. El director nacional de planeación, el compañero Alexander López, debe estar haciendo la denuncia, porque si no me adelanto. ¿Dónde estará Laura que me diga? El inmenso robo que existió en Colombia alrededor, ¿puedo decirlo o no? ¿Sí? 9.1 billones, con B larga, de pesos hemos encontrado robados en los OCAP Paz y en el sistema de regalías en Colombia, y apenas hemos analizado el 20% del sistema. Pues por eso. Y así de descarado, muchas personas que escriben, bueno, ignorantes más bien, que me escriben acá, porque yo soy muy juicioso leyendo los comentarios de ustedes, dicen que este gobierno no avanza porque no hay seguridad. Y yo siempre les mando a leer las cifras. Comparen las cifras, por acá se los digo, de inseguridad que dejó Duque con las que van de este gobierno, y sorpréndase. Aún así, vea, consecuencias de robarse los procesos de paz, el proceso de paz, el dinero para inversión en paz. Y la paz va de la mano ¿con qué? Con inversión en el campo, con inversión en infraestructura, con inversión en educación, con inversión en proyectos productivos, en empresas. En todo esto tiene que ver con la paz, y para eso era ese dinero, para que estas personas no volvieran a delinquir. Y quien es responsable de que la violencia en Colombia se atenuara aún más es el señor Duque, porque patrocinó el robo. ¿Usted se imagina si el 20% es 9.1 billones? ¿Usted se imagina la millonada de plata que se perdió ahí? Pues no se invirtió un solo peso. Vamos a seguir escuchando al presidente. No hay acueducto en San Basilio, no hay petar para limpiar el río, no hay alcantarillado en Mahates. Y si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo el agua potable. Carreteras si pasan por ahí, 4 calzadas llenas de peajes a la lata, porque es un negocio de los banqueros. Esas obras van rápido, las paga la
Nación. Y entonces, como la nación no tiene plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no está pagando los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia. Importante esta denuncia. En Colombia se dejaron comprometidos, ya lo vimos en otros videos acá, se dejaron comprometidos vigencias futuras hasta 2030. 2036, si mal no estoy. 2036. Es decir, la plata de esta presidencia y de 4 más, 3 más, está comprometida por el señor Santos y por el señor Duque en favor de los Vargas Lleras y de todos estos bandidos que tienen el negocio de los peajes en Colombia. Cuando esa debería ser la prioridad. Entonces, ministros, gobernador, aquí hay un orden de prioridades. La prioridad es el pueblo, así siempre lo dice el presidente Petro. ¿Para qué carreteras 4G con peajes mientras las comunidades no tienen agua potable? Mientras no llega agua a las comunidades. Prioridad es prioridad y esto hay que felicitárselo a nuestro presidente. Y una muy triste noticia, la verdad es que estos manes a mí me sorprenden cada día más y me entristecen aún más. El señor Carlos Fernando Galán, hijo del señor Galán, que debe estar revolcándose en la tumba, fue a Medellín a una visita y terminó en la casa de Álvaro Uribe, reuniditos, desayunando y hablando. Ya se ha dicho, ustedes que son de Bogotá lo saben, que en muchas ocasiones la gente del Centro Democrático sale a defender los proyectos y demás cosas que quiere ejecutar el señor Galán en Bogotá. Pues aquí está el resultado. Se volvió un lacayo más usted que votó por este señor y le cree al progresismo, creyendo que ellos eran el progreso al lado de Claudia y los demás, estos Jubinao y todos estos bandidos Miranda que se han torcido, y JP. Bueno, este es un torcido más, así terminan ellos, arrodillados al lado del uribismo, sirviéndole a la dictadura del uribismo que por 20 años nos desgobernó. Ahí está, ahí Noticias Caracol también lo dice. Galán y Uribe sorprendieron con desayuno en Medellín tras años de tensión. Pura mentira. Este man también llegó al poder acompañado del uribismo. El uribismo le votó, es una realidad. Por eso es alcalde hoy, por todo el apoyo que recibió del uribismo. Y bueno, quiero hacer a mí me encanta demostrarles a ustedes cómo esta gente del uribismo están desesperados. Por aquí la señora Paloma se fue para Analdets en Barranquilla. Es un foro, ¿cierto?, de inversión extranjera de productos de importación e importación también, exportación e importación. Y entonces se fue por allá a hablar mal del nuevo sistema que se estableció sobre el sistema aduanero de la DIAN. Vamos a escuchar qué dice y vamos a ver la repellada que un usuario de la red X le pegó a esta sinvergüenza. Hola, que estamos llegando a Barranquilla, venimos al foro de Analdex a hablar de comercio exterior con una cosa bien grave, que es el nuevo decreto de aduanas que sacó el presidente Petro y sus ministros, el que era director de la DIAN, hoy director de comercio. Pues imagínense que está generando muchos impactos, aunque todavía no ha entrado, porque dijeron que entraba ya en junio, pero no pudo entrar porque resulta que la DIAN tiene fracasado su sistema. Pero la supuesta idea es que toda la mercancía que llega a Colombia se tiene que inspeccionar apenas llegue, es decir, en los aviones, en los aeropuertos, en los puertos. No va a haber depósitos aduaneros. Usted tiene que saber que le llega 48 horas antes y si no, le quitan la mercancía. Este tipo de medidas, que son draconianas, que pretenden combatir el contrabando, lo que terminan es afectando toda la importación legal y se vuelven es un escudo para el contrabando. ¿Un escudo para el contrabando? ¿Cómo así, Palomita, que tú estás hablando en favor del contrabando? ¿Cómo así que les molesta y les duele que se tomen medidas en contra del contrabando? Vamos a ver cuáles son las medidas del nuevo estatuto aduanero. Potenciar la lucha contra el contrabando es justamente lo que se busca evitar y agilizar el comercio internacional en Colombia. No se va a revisar todo manualmente. Es tan mentirosa. Por el contrario, se invirtió y se está invirtiendo en tecnología para revisión más ágil de la mercancía que entra al país. Se corregirán fallas que aprovechan los contrabandistas para traficar mercancías y que le roban billones de pesos a los programas sociales de Colombia. Primero, el nuevo estatuto aduanero
disminuirá los tiempos de importación de mercancía, lo cual beneficiará a la industria y el comercio en Colombia, porque para importar mercancía y exportar mercancía en Colombia es complicado. Con el estatuto se implementarán nuevas tecnologías. A esto es lo que le teme Paloma y todos sus amigos, por los cuales ella habla, sus patrocinadores. Y se aprovecharán la planta de personal para ampliar las jornadas de atención de las aduanas. Creo que va a ser 20 horas al día, 7 días a la semana. Aumentaron la cantidad de trabajo, de jornada laboral, para que se pueda siempre inspeccionar lo que más se pueda. Y con ayuda de la tecnología, la mercancía que entra al país, para que los contrabandistas, estos que patrocinan al uribismo, se queden como colombianita, mamando. El gobierno nacional expedirá el decreto que modificará, bueno, ya lo expidió, la actual normativa aduanera, con el objetivo de aumentar las acciones de prevención de contrabando y fortalecer la seguridad en las fronteras y los lugares de arribo de las mercancías al territorio nacional. Todo lo contrario de lo que acabó de decir la señora Paloma Valencia. Y aquí me lo coge un usuario y le dice, le recuerda lo siguiente. Se trata de don Carlos Vallecillas, un hombre extraordinario que ha sido el creador del grupo Carvalho. En un contenedor procedente de Colombia, agentes policiales, al efectuar la inspección correspondiente, localizaron 140 sacos de polvo blanco. Aproximadamente es un cargamento de 2.100 kilos. Adivine de quién era ese cargamento, es una noticia a nivel nacional, ¿cierto? Ese cargamento era justamente... propiedad de la familia Vallecilla. Digámoslo así, el patriarca de esa fue el señor Juan Carlos Vallecilla, si no estoy mal, oriundo del Valle del Cauca, y quienes lograron consolidar un grupo de empresas con presencia en 17 países del mundo. ¿Cómo lo lograron? Pues ahí está, ahí se les cayó una vuelta, una cantidad de kilos de polvo blanco, y Paloma siempre ha salido hablando positivamente de estos personajes, contrabando y coca, a la luz del día, para que Palomita sea hoy representante y para que Palomita hoy esté ahí trabajando en favor de esos criminales que tanto afectan la economía del país. Bueno, y por acá el señor Gustavo Gómez, atacó a Gustavo Bolívar. ¿Ustedes se acuerdan cuando él hizo una convocatoria de influencer para desmentir a este señor justamente, que es uno de los directores de los programas en Caracol Radio? Pues este señor atacó, dice, triste la tarea de buscar opinadores, entre comillas, pagos para que digan que el gobierno es portentoso, pagar para ser abanicado, da un tris de pena, pero hay gente que no tiene vergüenza ni para contratar ni para recibir la quincenita, y hay que decirlo, yo aquí no recibo absolutamente un peso del gobierno, pues mi patrón se llama YouTube y recibo justamente de YouTube por bonificar, y también de ustedes que apoyan el periodismo independiente. ¿Van a contratar influencers? Pues ojalá lo hagan para dignificar también esta tarea, porque también opinar, investigar y hablar con la verdad es un trabajo arduo. Y este señor Gustavo Gómez es un sinvergüenza, porque ¿cuántos años lleva trabajando como periodista prepagado? Justamente siendo, entre comillas, un opinador que le pagan para abanicar a proyectos como el uribismo por 20 años. Y ahí están ellos atacando porque dejaron de recibir billones de pesos. Estas empresas de telecomunicación, entre comillas, que lo que hacen es abanicar justamente a la oposición. ¿Quién da pena y tristeza? Ustedes, porque ustedes son una prensa prepagada y, como dijo la Vicky Libre, el cual se venden a sus dueños, a los bancos y a los poderes de turno. Bueno, y por acá les quiero mostrar cómo el Consejo de Estado le dice al CNE que sí puede investigar la campaña de Gustavo Petro, no al presidente. La campaña, y eso lo tiene que hacer con actos administrativos para tomar decisiones administrativas. Nada tiene que ver con la salida del presidente de su cargo. En un fallo emitido este viernes, el Consejo de Estado confirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral, CNE, para llevar a cabo investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta decisión surgió en medio de la controversia generada por las investigaciones que el CNE inició en febrero de 2023, donde se cuestionaban los ingresos y gastos reportados durante la campaña de consulta interpartidista y presidencial de 2022. El pronunciamiento del Consejo de Estado señala que el CNE está plenamente autorizado para continuar su investigación, ojo, administrativa,
y en caso de encontrar irregularidades, imponer sanciones administrativas pertinentes. Es decir, no al presidente, a la campaña. Y esas sanciones más que todo van con soportes económicos. Sin embargo, dejó claro que el CNE no tiene capacidad para aplicar sanciones que impliquen la pérdida de investidura o destitución de cargos. Así de sencillo, señores, se les cae una vuelta más al uribismo. Por donde lo intenten acabar al presidente, terminan ellos perdiendo, porque Dios está con nosotros y el pueblo también. Y bueno, por acá para terminar, condenan a 12 años a exdirector del DAS por torturar a una periodista. Y este señor, Gustavo Gómez, jamás habló de ese tema ni se ha referido el día de hoy en ese tema. Calladito ha estado. Le revisé las redes y no ha hablado de nada. Una compañera de ella que fue torturada por el uribismo, por el DAS, porque también abrieron investigación, pidieron copias para investigar al señor Uribe por esta tortura. Este señor Gustavo Gómez, que tanto habla de periodismo, de independencia y demás cosas y de tristeza, da tristeza a él que no ha mencionado absolutamente nada de su compañera que fue abusada y torturada. Bueno, vean. Más años de cárcel al subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el delito de tortura agravada contra la... Hay que aclarar que este es como el personaje de más alto rango que es condenado, porque ya con este completan 7 personas las que han sido condenadas por esta tortura a la periodista. La periodista Claudia Julieta Duque. El juez también ordenó compulsar copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los mismos hechos. La sentencia señala que los motivos que llevaron a José Miguel Narváez a cometer tortura contra la periodista fueron por una política de Estado del momento encaminada a la persecución de contradictores y por las labores investigativas que la comunicadora realizó por el crimen del humorista y periodista Jaime Garzón. Se nos está restringiendo muchísimo. La persecución, hostigamiento, seguimiento y en general actos de tortura ocurrieron por pertenecer la señora Duque Orrego a una comunidad intelectual determinada social y políticamente organizada para los años 2001 a 2004. El documento también resaltó la compulsa de copias al Congreso para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por estos mismos hechos. Reiterar la orden proferida por la Fiscalía Novena de la Unidad de Análisis y Contexto, que dispuso compulsar copias de esta actuación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de determinar si habría mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos objeto de este proceso. Ojo, que esto se le puede calentar al señor Álvaro Uribe, porque, como repito, lo que dice ahí, esto se consideró una política de Estado. Entonces Álvaro Uribe sí tiene que ver con eso que sucedió. Y no solamente ese caso, hay muchísimos casos más, la Cruzada y demás cosas, que también este personaje tiene que pagar. Bueno, se creían dioses intocables y al final la justicia está dando resultados positivos. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar siempre acá, por verme. Les pido por favor de que me apoyen. Aquí les dejo mi número de Nequi. También lo pueden hacer a David Plata, es el mismo número, o PayPal. De igual manera, si no se ha suscrito a mi canal, es muy sencillo. Simplemente le da ahí donde dice suscribirse y activa la campana para que le lleguen la notificación de mis videos. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao.